en Teología Dogmática, ambos en la Pontificia Universidad Lateranense. Investigador del Archivo Secreto Vaticano, del Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Archivo Apostólico Vaticano. Profesor de Teología Dogmática en el Seminario Mayor de Santa María, Madre de Dios, en San Rafael, y profesor de Teología Fundamental en la Universidad Católica de Cuyo. Se ha desempeñado como prefecto de estudios del Seminario Mayor Diocesano Santa María, Madre de Dios, y como rector del mismo. En el 2010 fue consagrado obispo coadjutor de la diócesis de San Luis y desde 2011 al 2020 ejerció su ministerio como obispo titular de esa diócesis. En el 2020 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de San Luis y desde el 11 de julio del mismo año es obispo emérito de San Luis. Bueno, los dejo con Monseñor Martínez Perea. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Padre Ignacio, por la invitación y miembros de la Sociedad Tomista, y a ustedes la paciencia en poder escuchar. Este documento que estoy analizando nace de la inquietud de ver cómo está tratado Santo Tomás en el Concilio Vaticano II. La ponencia de hoy es la tercera en relación al tema, quedará otra más, por eso he puesto 1. ¿Cómo nace esto? Una vez que anuncia Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, escribe una comisión central antepreparatoria a todos los obispos del mundo, a todas las universidades católicas y eclesiásticas, a todos los superiores de todas las órdenes e institutos religiosos, todas las curias romanas, por lo tanto todas las congregaciones, dicasterios, y a otras personas que también responden. Todos ellos respondieron a una pregunta: ¿qué desean que trate el Concilio Vaticano II? Contestaron. Son 15 volúmenes de las acta e documenta del Vaticano II. Como saben, son documentos en A4 de 700 a 1000 hojas cada tomo. Son alrededor de 56 volúmenes, porque cada tomo, el volumen tercero tiene la par segunda, es decir, que hay una par primera y una segunda, el mismo volumen. Se recogió todo ese tema y entonces yo busqué en esa primera parte cuándo propusieron a Santo Tomás en la formación, sea en los seminarios, en la vida religiosa. Eso fue el primer trabajo y fue la primera ponencia. Luego es la parte preparatoria. Una vez que todos contestaron, la Santa Sede, Santo Padre nombró 10 comisiones y otros secretariados, en total eran 13, y cada comisión tomaba un tema según les había llegado de la información antepreparatoria. Entonces, la Comisión de Estudios y Seminarios, a raíz de lo que recibieron, prepararon posibles esquemas para ser tratados. Fueron 5 esquemas de distintos temas: de la vocación eclesiástica, de la formación de los sacerdotes, los estudios académicos, las escuelas católicas y el obsequio al magisterio de la Iglesia en la enseñanza de las disciplinas sagradas. La exposición del año pasado fue estos primeros esquemas, estos 3 primeros hasta las escuelas católicas. El de este año es el 5º esquema, que tiene el capítulo 3 con el título De Doctrina Sancti Tome Servanda. Cada comisión, de las 10 que había, y las subcomisiones, a su vez tenían que elaborar un posible esquema para ser tratado en el Concilio Vaticano II. Ese esquema, cuando ya lo habían votado, iba a la Comisión Central Preparatoria. Ya no funcionaban más las comisiones de estudios de religiosos, sino una central preparatoria. Esa comisión central estudiaba los esquemas que cada
comisión había dado, y a la luz de ello iban elaborando. Y luego existía una subcomisión para la corrección de los esquemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor los mismos temas que trataba la comisión de seminarios la trató la comisión de religiosos. Entonces, para que dos esquemas no dijeran lo mismo de las mismas cosas, unifiquemos en uno. Esto es el trabajo. Comisión Central Preparatoria. Y luego las subcomisiones que mandaban sus objeciones. Este trabajo lo hice a partir, sobre todo, en la primera parte, lo que está en el Archivo Apostólico Vaticano, que como saben es el antiguo Archivo Secreto Vaticano, que le cambió el nombre. ¿Qué cosas hay allí? La Comisión de Seminarios y Estudios, cómo discutieron este tema de doctrina Santi Tome Servanda. Y ahí vamos a descubrir que ese esquema en realidad fue realizado por el padre Fabro. Está en los archivos. He tenido que resumir muchísimo, lamentablemente, porque había discusiones muy interesantes. Y después ese esquema, hubieron 5 esquemas, el último es el que se publicó en las actas de documenta. En lo que está aquí es el esquema quinto. Entonces veremos la primera parte, cómo se llevó el esquema quinto. Qué suerte que tenemos, que eso solamente son 5 y no 14. Vamos más rápido. Y luego la segunda parte es estudiar este esquema. Yo voy a saltear algunas cosas por brevitatis causa, porque están en la nota a pie de página. He puesto todos los lugares de los que se encuentran en el Archivo Apostólico Vaticano estos temas. Los verbales, están las correspondencias. Las correspondencias dividido, por ejemplo, correspondencia a los miembros. De la A a la L, un tomito. De la M hacia la Z, otro tomo. Y cada tomo le llaman busta. Cada tomo tiene 1000, 2000 hojas que uno va leyendo y busca por cada una de ellas. Son 15 cajas más o menos. Yo pude ver solamente 4, así que tengo que volver a ver las que quedan. Si no, no podré dar el próximo. Dios sea bendito. Bueno, de doctrina Servanda. Los primeros indicios se encuentran en la fase antepreparatoria del Concilio Vaticano II. En efecto, el 30 de marzo de 1960, la entonces Sagrada Congregación de los Seminarios y Estudios Universitarios elevó al presidente de la comisión antepreparatoria 14 propuestas que podrían ser consideradas para el Vaticano. La cuarta lleva por título de doctrina Santi Tome Servanda. Ya entonces, lo primero que recogieron un esquema posible de ese tema. Luego los trabajos de la Comisión para Estudios y Seminarios en la redacción de un posible esquema del decreto comenzaron en la fase preparatoria. En efecto, el secretario Mayer envió una carta el 9 de diciembre del 60 a los miembros y consultores, solicitando que los estudios propios y las conclusiones que presentaran pusieran en evidencia 2 aspectos. Debet provari veritas rei, tanto especulativa como práctica. Debet provari opportunitas interventus concilii in illa re. Es decir, los posibles esquemas tienen que ser objetivos y que sean posibles para ser tratados en el concilio. El de obsequio erga ecclesia magisterium intradendis disciplinis sacris es uno de los proyectos que hizo la comisión y se lo dio inicialmente al padre Combes, André Combes, del Laterano. Argumento sugerido por una comisión anterior. El documento tiene como destinatarios quienes enseñan las disciplinas sagradas en las escuelas, los seminarios y universidades católicas. El texto está compuesto por 3 capítulos: nociones fundamentales, de rationes docendi sacram scripturam y de doctrina
Santi Tome Servanda, que es el capítulo 3. Esto fue presentado y debatido durante las 6 sesiones plenarias de la Comisión de Estudios y Seminarios. Ideas fundamentales voy a poner, aunque están escritas. En el capítulo 1, las nociones fundamentales, el magisterio es el eje central de los 8 números que están compuestos estas nociones fundamentales. Y dice que tener al magisterio como norma próxima en relación con la transmisión de las verdades en materias de fe y de moral. Los profesores, siguiendo el ejemplo del doctor Angélico en relación con alguna afirmación de las ciencias modernas que negara o deformara el sentido obvio de las verdades propuestas por el magisterio, deberán ser consideradas erróneas. Y por ello deben señalar a los alumnos dichos errores y refutarlos. Sigue el texto de la Humani Generis cuando dice que según la mente y voluntad de los mismos pontífices la cuestión no es ya libre de discusión entre los teólogos, tiene que dejarse. En este sentido se afirma que la opinión personal de los teólogos no tiene autoridad de magisterio eclesiástico. Y pone un texto posible para el sínodo. Han visto que recién cuando vimos los textos de Dignitatis Humanae, Gaudium et Spes, dice esa frase, este santo sínodo, este concilio, ya ponen la frase posible en este sentido. Este santo sínodo considera que el obsequio al magisterio debe ser inculcado principalmente hoy en el modo de la enseñanza de la Sagrada Escritura y en la observancia de la doctrina de Santo Tomás. Con respecto al capítulo 2 del modo de enseñar la Sagrada Escritura, pone que lo importante es enseñar a Cristo con el auxilio divino del Espíritu Santo y que se adhieran fielmente al magisterio de la Iglesia. Y pone ya en ese momento, en el número 4 del capítulo 2, hace referencia a la Sagrada Escritura como alma de toda la teología. Eso que está como alma de la teología, la Sagrada Escritura, que ya viene de León XIII. El esquema del decreto, preparación del decreto y luego el texto. En la sesión segunda se encuentran los inicios del futuro esquema del decreto de doctrina Santi Tome Servanda. El 3 de marzo, en la 7ª reunión, a las 5 de la tarde, el padre Meyer, secretario, invitó a los relatores para que hicieran brevemente mención a los propios argumentos. Al respecto, y según los verbales, el padre Fabro se refirió a este último esquema, el de Santo Tomás, con 4 ideas según los verbales. Es necesario considerar las afirmaciones del magisterio acerca de la doctrina de Santo Tomás, especialmente desde León XIII hasta nuestros días. El relator compara el Estatuto de la Ciencia Sagrada antes del Vaticano I con el actual estado. La actualidad de la doctrina y el método de Santo Tomás, y luego la doctrina de Santo Tomás y el progreso de las ciencias como ayuda. Finaliza aseverando lúcidamente, esto lo pongo yo, que en todo, comillas, debe expresarse en el esquema que los principios, la razón y la doctrina de Santo Tomás no son algo muerto, sino muy vivo. No se trata de redactar tesis, non agitur de depositio tesium, sino de fuego y vida. Acertadamente, determina Fabro, en las pinturas se identifica a Santo Tomás con el sol. Entonces, ¿cómo era el ambiente de las reuniones? Presentamos a Santo Tomás, como aquí, pero es algo que tiene espíritu, no es algo muerto, es fuego, es vida. Es muy interesante. En la 5ª reunión están los verbales. Se entregó y se discutió, entre otros, un esquema provisorio de Santo Tomás y que fue redactado por el padre Cornelio Fabro el 24 de abril del 61.
La reunión esta es del 5 de mayo, es decir, la semana ya tenían el proviso. Se trata de un texto breve con extensísimas notas aclaratorias referidas a las intervenciones del magisterio, exponiendo los errores teológicos, referidas a las errores teológicos suscitados por el abandono de Santo Tomás, particularmente en el siglo XIX. Propone a Santo Tomás como doctor común y la voluntad de los sumos pontífices para instaurar el tomismo, distinguiendo la doctrina de Santo Tomás de aquella de los demás escolásticos, terminando con una conclusión. Van a ver que sistemáticamente, desde el principio de las discusiones, se habla de Santo Tomás, no de las deformaciones. El padre Fabro lo presentó luego en otra sesión, más o menos semejante, subrayando esta vez que se refería a la excelencia de la doctrina de Santo Tomás en sí misma considerada. También manifestó que se había encomendado a algunos peritos de la Comisión de Estudios y Seminarios para que redactaran un corpus doctrinae Thomistice magis completum quam illud 24 tesio, es decir, un compendio central de las doctrinas tomistas, y eso lo encargan la comisión a un grupo de peritos, a lo cual se adhirieron varias personas. Subrayamos la última expresión, que no se refería a una mera repetición sic simpliciter de las conocidas 24 tesis, sino de algo más completo. Es muy importante este texto porque en las discusiones que ya estoy preparando de lo que viene después, critican lo de las 24 tesis. Pero ya desde el principio se dice, no, es que no es las 24 tesis, es al estilo. Finalmente, el secretario encomendó a los padres Fabro y Combes redactar un esquema del decreto, teniendo en cuenta las observaciones al provisorio. Una objeción surgida durante los debates que no se refería a una u otra expresión, sino al esquema en cuanto tal, puesto que para algunos no se veía la oportunidad para ser considerado en el futuro concilio, según las indicaciones dadas para elaborar un proyecto. En efecto, el secretario solicitó al padre Fabro que expusiera ante los miembros acerca de la doctrina Sancti Thomas Servanda. El relator examinó la única respuesta negativa sobre la oportunidad para que se tratara en el concilio. En efecto, el obispo de Münster, Monseñor Keller, había expresado que no estaba aún maduro el tema, a lo cual el padre Fabro hizo notar que la cuestión ya estaba madura desde los tiempos de León XIII, a partir de las aclaraciones de los mismos sumos pontífices. Por lo demás, será el concilio ecuménico quien juzgará de su madurez o no, lo que también lo aprobó el padre Jedin, el famoso historiador. En total fueron elaborados 5 proyectos, y el quinto fue transmitido a la comisión por el mismo padre Fabro y estaba compuesto de 5 números y extensas notas. Veamos el texto. El título es por sí mismo claro y elocuente. La doctrina de Santo Tomás debe ser mantenida, observada, cumplida, servanda. Atendiendo a su contexto propio, se trata de un documento para ser leído y entendido en el marco de la Iglesia Católica, en orden a la formación de los futuros sacerdotes y en los estudios superiores universitarios católicos. Son muy significativas, además, las 2 aclaraciones al inicio de la nota. La nota bene. Le puedo dejar. Aquí está. Al inicio de las notas hay un nota bene. Nos proporcionan 2 criterios hermenéuticos. En este sentido se manifiesta ante todo que la redacción del texto ha sido realizado a partir de los pronunciamientos oficiales de los residentes pontífices. El segundo, que es clarificador, se refiere a que cuanto se afirma sobre la doctrina del angélico debe entenderse primo y per se a aquella manifestada en sus obras, y no se extiende simpliciter a la llamada escuela tomista, quin
ec ad scholam Thomisticam simplicius extendantur. No sé. El esquema, compuesto por 5 números o párrafos, comienza con un principio fundante. Pertenece a la autoridad de la Santa Sede regular los estudios eclesiásticos. Y en este sentido no es extraño que en varias oportunidades los sumos pontífices hayan alabado con empeño a Santo Tomás, proponiéndolo a todas las escuelas católicas, ya que recogió, comillas, con espíritu abierto, los documentos de la tradición eclesiástica, las afirmaciones de los antiguos doctores, analizándolos y ordenándolos de modo admirable. En efecto, siendo la doctrina del angélico más conforme que otras con las verdades reveladas por Dios, con las enseñanzas de los santos padres y los principios de la recta razón, la Santa Iglesia lo ha asumido como propia, llamándolo doctor común, es decir, universal. En el contexto del influjo de los errores de la filosofía moderna, en la escuela católica, y como en los últimos 5 pontífices han confirmado la elección del doctor angélico, el concilio manda, es otra vez el texto propuesto para escribirlo, el concilio manda no es más a los profesores de filosofía y teología para que estudien diligentemente la doctrina de Santo Tomás y a todos aquellos a quienes la Iglesia les ha confiado algún oficio de enseñar y la guarden fielmente. La insistencia de tal ley no significa, sin embargo, que el Concilio Ecuménico pretenda derogar o menoscabar la antigua tradición o sabiduría de los padres o de otros doctores católicos, ni restringir la legítima libertad en la investigación de cualquier nueva verdad, sino proponer a todos una guía, un modelo, que puedan conducirlos con más firmeza y en el futuro para una íntegra y libre determinación de la verdad. Pues aquellos que eligen al Aquinate como guía para sus estudios, no solo son conducidos a la fuente de las más diversas y distintas tradiciones, sino también son instruidos para repeler los falsos dogmas y poder juzgar o considerar como extrañas, rectificar o asumir las opiniones de filósofos y teólogos. Además, quienes siguen el angélico son llevados al uso de la razón en relación con las verdades que concuerdan perfectamente con la fe cristiana. También el esquema determina explícitamente que la propuesta universal de Santo Tomás por la autoridad de la Iglesia se refiere a los escritos del mismo doctor angélico, de su doctrina, razón y principios propios. La nota 12 al número 4 concluye con una referencia a las 24 tesis tomistas, en donde se establecen los principios o pronunciamientos mayores del Aquinate. Asimismo, agrega que se podrían no solo ser actualizadas e incluir otros argumentos, teniendo en cuenta las nuevas investigaciones, sino también estudiar el modo de redactarlas. Salto y voy a un tercer aspecto que se llama Aditamenta ad decretum de Sancti Tome Doctrina Servanda. Estos aditamenta son como unos agregados que también fueron aprobados, aunque se dijo que no formaban parte del esquema. Estos aditamenta, de alguna manera, son las nuevas tesis tomistas, porque está llena de principios propios de Santo Tomás. Y las citas, que son 37 notas, son solo de los textos de Santo Tomás. Número 1. Son 6 números. Presentan a la filosofía cuatalis como sabiduría, ya que considera las causas últimas y su fin último, a partir de la luz de la razón. Se define también como ciencia de la verdad. Es necesario reconocer la capacidad o aptitud de la mente humana para alcanzar la verdad a partir de la misma luz de la razón, que es una cierta participación de la luz divina. Los números 2 y 3 enumeran algunos principios fundamentales. Los digo como titulares. La esencia del conocimiento, lo propio de la verdad consiste en la adecuación o conformidad del espíritu con la cosa misma. La simple aprehensión,
por la que lo primeramente alcanzado por el entendimiento es la noción de ente en cuanto ente que connota el actus essendi seu esse, y en el que se fundan todos los demás principios y sin los cuales no se puede entender los primeros principios de no contradicción, de totalidad, etc. El ejercicio de la razón humana no solo se aplica al ens creado, sino también al increado, también a la naturaleza humana, a la unión sustancial de mi cuerpo, a la libertad, manteniendo el orden inmediato a Dios y la libertad de Dios en la gracia. El inicio y la fuente de la vida moral son los principios de la razón práctica que constituyen el hábito de la sindiéresis y que son el derecho natural y ciertos principios de virtudes morales, de los cuales el primero es hacer el bien y evitar el mal. A su vez, esta ley natural es una cierta participación de la ley eterna en la criatura racional. Por ello, el hombre debe conformar su obrar, mores, a través del ejercicio de las virtudes morales. El número 4 habla sobre la teología y pone las fuentes, la palabra de Dios, la distinción entre la fe y la razón, una consideración ecológica, la autoridad del romano pontífice, la capacidad de la naturaleza en su propio orden, incluso sin la gracia, si bien manteniendo al mismo tiempo la absoluta gratuidad del orden natural en relación con el ejercicio de la libertad humana. El número 5 y 6 manifiestan, ahí concluyen, de la teología y terminan en lo principal de la teología, que es el primado de Dios y la tendencia del hombre hacia la salvación. Fíjense que eso está en la prima pars, cuestión primera, artículo primero, si es necesaria una ciencia distinta, una doctrina distinta de la filosofía, y dice, son necesarios unos principios sobrenaturales que hay que conocerlos en orden a la salvación. Es decir, la teología, si bien es más especulativa que práctica, no es solamente elaborar un problemita de un pensamiento que se piensa, sino partiendo de la revelación divina en orden a la salvación. O sea, hay una estructura de estudio que no queda reducida a la práctica, pero es un estudio sabio, ¿no? El esquema fue aprobado y fue aprobado por los 32 miembros, dijeron Plachet, y uno solo dijo que no. Conclusiones. ¿Saltó alguno? Como hemos tenido oportunidad de subrayar, el de Doctrina Sancti Thomas Servanda se refiere directamente a la doctrina de Santo Tomás en sí misma, no a la escolástica en general, no a la filosofía perenne o filosofía escolástica o neoescolástica, pues tuvo una discusión que no la pude poner porque si no eran muchas hojas internas entre Fabro y otros sobre si era lógico hablar de filosofía escolástica. Bueno, importantísimo es el argumento sobre la verdad en los aditamenta, es decir, la verdad de las cosas, la prioridad del ser. Es decir, podemos conocer la verdad de las cosas y no solo un relato narrativo de las cosas en la época hoy de la posverdad. Nos dicen que no podemos conocer las cosas sino lo que nosotros creemos que son las cosas y con la interpretación que cada uno le está dando a las cosas. Por eso es el relato. No, yo puedo conocer el ser de las cosas. Y de hecho, por eso el filósofo puede ser que se defina como el buscador de la verdad. Y Santo Tomás dirá que el estudio de la filosofía en De Cielo e de Mundo, en el libro primero, lección 22, el estudio de la filosofía no consiste en saber qué han pensado los hombres, sino de qué manera se da la verdad de las cosas. Y evidenciamos finalmente esto del padre Fabro, que cuando se haya tenido la intención era poner un Santo Tomás vivo, un Santo Tomás de fuego. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Monseñor Doctor Pedro Martínez Perea, por esta exposición tan clarificadora. Él es un socio de la Sociedad Tomista Argentina desde hace muchos años. Es muy fiel, tiene fidelidad al tomismo probada. Ahora, tenemos que distribuir bien el tiempo. Entonces, el nuncio apostólico va a estar a la 1:30 ahí. Tenemos la conferencia del doctor Luis Larraguebel, que vino desde Chile. ¿Cuánto dura su conferencia, doctor? Bueno, entonces, sí, tendríamos que terminar a las 10:10, a la 1:10, que era el horario programado. Y alguna pregunta podemos hacer a Monseñor. Cualquier cosita, utilizar el micrófono, por favor. Su Excelencia, buenas tardes, buenos días, no sé. Agradecerle, preguntarle en cuanto al esquema de formación que en aquel momento recoge el concilio, ¿no? En estas primeras emisiones de todos los obispos del mundo y a quien se le preguntó en qué momento la Santa Madre Iglesia, no sé, perdió ese faro a nivel pastoral de un núcleo tan claro, como usted lo ha leído, tan claro de vínculo con la formación tomista, ¿no? De la doctrina de Santo Tomás. ¿En qué momento, en qué papado, en qué situación histórica? Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante la pequeña pregunta para responder rápido. Primero, que el concilio no lo perdió. Es decir, en la formación para los seminaristas y en los estudios se pone tener a Santo Tomás como maestro, que sería la síntesis de todo esto. Porque todos estos esquemas en realidad están dando las fuentes, el apoyarse. ¿Por qué voy a poner a Santo Tomás? Da pena, quizás hubiera dicho más el concilio, pero lo que dijo es la esencia de todo esto. Y eso está en todos los otros temas. ¿Cuándo se perdió? Bueno, está todo el misterio de iniquidad, el modernismo. Es decir, hay un misterio que viene detrás, porque acuérdese, el modernismo va a decir en el Programma dei Modernisti de 1907, la primera edición después de estar en 1911, hecho por Bonaiuti, y es el resumen, una respuesta a la Pascendi, dice que nosotros no estamos de acuerdo con la definición de verdad como adecuatio rei de intellectus. Y Edouard Leroy dice, la diferencia entre ustedes y nosotros, es decir, el modernismo y la Santa Sede, está en el concepto de verdad. Es muy importante esto, porque la posverdad lleva al ateísmo. Así que cuando se perdió, no es por el concilio, es por lo que dicen del espíritu del concilio. O porque no se aplicó. A ver, ¿alguna otra pregunta? El padre Alberto Saguier, Orden de Predicadores. Yo creo que no se perdió. El catecismo de la Iglesia es un reflejo muy cercano a lo que propone el tomismo, ¿o me equivoco? Sí, perdón, quizás yo cuando él dijo se perdió es en la vida práctica. En los seminarios no está. La Iglesia nunca lo perdió. Desde Fides Ratio Juan Pablo II, de todos los documentos, la Iglesia jamás lo ha perdido. Pero en la vida práctica lo han dejado. Eso sí puede ser. Pero gracias, porque es importante. Bueno, muy bien. Yo creo que ahora sí, le agradecemos mucho. Gracias. Él nos va a acompañar todavía.